Dios les bendiga, hermanos. Estamos aquí una vez más para estudiar la palabra de Dios. Estamos en el tema del trimestre, el propósito de los milagros, y en este día el título para la clase de hoy es Atraer a todos a Cristo el Salvador. Vamos a ver uno de los milagros más que Dios hizo, que Jesucristo hizo, y cómo este milagro puede atraer a todos a Cristo el Salvador. Amén. Antes de empezar, vamos a hacer una oración. Padre Celestial, estamos aquí, Señor, delante de tu presencia, Señor, para aprender de tu palabra en este día. Yo te pido, mi Dios, que sea tu presencia con cada uno de nosotros, Señor, que seas tú con cada uno de mis hermanos que están escuchando, Señor, estas enseñanzas que tú tienes para cada uno de nosotros. Padre, ayúdanos para que podamos entender lo que tú quieres que entendamos en este día, Señor, que tu presencia sea con cada uno de nosotros, que tu Espíritu Santo nos abra nuestro corazón y nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, para poder recibir tu palabra, Señor, para poder entender, Señor, en este día cómo es tan importante, Señor, esta palabra para nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. El pensamiento central, mis hermanos, dice, la metáfora usada por Jesús, yo soy el pan de vida, describe su función salvadora en la vida del creyente. La base para esta clase la vamos a encontrar en el capítulo 6 del libro de Juan, y los versículos del 25 hasta el 59. Como sabemos, toda la clase tiene 3 objetivos, y en este día uno de ellos dice que podamos entender la enseñanza del milagro de la multiplicación del pan realizado por Jesús. Número 2, reconocer que comer el pan de vida es creer y recibir a Jesús en el corazón. Número 3, aceptar la promesa de Jesús de resucitar a todos los que creemos en Él. Vamos a leer también el texto áureo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Esto está en Juan, el capítulo 6 y el versículo 33. Vamos a leer todos juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el capítulo 6, versículo del 25 al 59. Dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús les respondió, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. El 37 vamos a leer. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, yo no le echo fuera. 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. 39. Y esta es la voluntad del Padre el que me envió, que todo el que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Número 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. 47. De cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. 49. Vuestros padres comieron maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que de él come no muera. 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual
yo daré por la vida del mundo. Gloria a Dios. Vemos aquí que la lección, la enseñanza que Jesús tiene al haber multiplicado los peces y los panes. Jesucristo quería abrir el telón para enseñarles a la gente, para poderles revelar que Él no solamente tiene el poder para, para poder alimentar el cuerpo, sino también Él tiene el poder para poder satisfacer ese hambre que hay en el alma. Y Él puede satisfacer el apetito material también. El Señor puede dar aliento de vida y vida espiritual, pero dice que hay un requisito. Esto es solamente para el que está dispuesto a abrir su corazón a Jesús, a poder recibirlo. Jesús estuvo por mucho tiempo enseñando en el desierto y vemos aquí en esta historia que Jesucristo es movido una vez más a compasión, ¿verdad? Cuando dice que toda esta gente lo seguía por las enseñanzas que él daba y, y ya ellos estaban en ese lugar cuando vieron que había una gran multitud y ya era muy tarde y ellos veían que la gente ahí permanecía, ¿verdad? Porque no querían irse a casa. Algunos verdaderamente estaban allí porque querían escuchar, no querían perderse lo que Jesús iba a hacer, lo que Jesús hacía, ¿verdad? Todos los milagros que él hacía. Entonces, en versículos anteriores, perdón, vemos que Jesucristo aún le dice a uno de sus discípulos, le dice a uno de sus discípulos, ¿de dónde compraremos pan para que coman todas estas personas? Pero vemos aún ahí que dice que Jesucristo solamente hizo esa pregunta porque solamente para probarlos, porque él ya sabía lo que iba a hacer, ¿verdad? Sabemos que Jesucristo siempre era movido a compasión y siempre, donde pasaba Jesucristo, siempre hacía algo. Entonces, otro de sus discípulos dijo, bueno, aquí hay un muchachito, ¿verdad? Un jovencito o niño, no sabemos, era un muchacho, solamente dice en la Biblia que era un muchacho, y que traía su lonche para ese día. Traía 5 panes y 2 peces, pero aún él decía, pero ¿qué puede hacer esto para tantísima gente? Esto no alcanzaría para toda esta gente. Pero nosotros vemos que en las manos de Dios, para nosotros podemos pensar que no es nada, pero en las manos de Dios siempre es algo grande. Entonces vemos que Jesucristo, ¿verdad? Les dice, hagan que toda esta gente se recueste, que reposen, que descansen. Y entonces Jesucristo tomó los peces y los panes y dando gracias a Dios dice que los repartió y se los dio a sus discípulos. ¿Para qué? Para que ellos los repartieran a toda la gente que estaba ahí. Nos dice la palabra de Dios que eran como 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Y toda esta gente quedaron satisfechos en su estómago con esta comida que Jesús proveyó. Aún dice la palabra de Dios que todos quedaron totalmente satisfechos, quedaron con su estómago lleno y aún sobró comida. Fueron 12 canastas, 12 cestas que recogieron de la comida, porque aún eso Jesucristo les dijo que recogieran, que para que nada se desperdiciara, que no se perdiera nada. Entonces, en este día vamos a ver cómo con este milagro que Dios proveyó, que Jesucristo proveyó para estas personas, cómo Él quería también enseñarles de que no solamente Él tenía el poder para satisfacer, ¿verdad?, el hambre física, para poder llenar el estómago, sino que también Él lo que quería es que ellos pudieran tener esa revelación de que Él puede darles ese alimento de vida, ese aliento de vida que necesita en su espíritu. Vamos a entrar al punto número 1 y dice, la multiplicación del pan dio a conocer sus atributos divinos. Manifestó su amor y poder al multiplicar el pan.
Vemos que toda esta gente fue testigo de este milagro, ¿verdad? Al poder haber disfrutado del pan, de los peces que fueron multiplicados en ese momento. Y estaban tan ocupados allí, ¿verdad? Pero dice que ellos no se dieron cuenta cuando Jesús se fue de allí. Jesús se fue de ahí porque dice que esta gente querían hacerlo su rey. Entonces, él se escapó de ahí. Pero sus discípulos estaban esperando por Jesús, pero dice que ya se estaba haciendo muy tarde. Entonces ellos se fueron en su barca. Y cuando andaban en el mar ya habían avanzado como 20 a 30 estadios, ¿verdad? Cuando dice que se levantó una tormenta, un fuerte viento que vino a ese lugar y, y todos los discípulos entraron en temor, pero dice que vieron a Jesús caminando sobre el agua. Y cuando lo vieron, Jesucristo les dijo, no tengan miedo, soy yo, soy Jesús. Y, y Jesús se subió a esa barca con ellos y aún dice que los trajo a tierra a salvo y, y también fueron librados de esa tormenta. Gloria a Jesús. Pero vemos que entonces cuando ellos se fueron a Capernaum, dice que esta gente al día siguiente estaba en ese mismo lugar donde habían sido alimentados por Jesús. Estaban esperando por él para poder alimentarse una vez más. Pero pero dice que se fueron en busca de Jesucristo, ¿verdad? Vieron que había muchas barcas allí, se fueron hacia Capernaum y cuando encontraron a Jesús, le dijeron, ¿cómo es que tú llegaste hasta acá? Porque solamente había una barca, solamente la de los discípulos, ¿verdad? Que estaba allí y ellos no entendían cómo Jesucristo estaba con ellos. Pero esta gente Esta gente solamente quería aparentar que seguía a Jesús por sus enseñanzas, por todo lo que él hacía, las señales que él hacía, y no por los alimentos que habían recibido, pero sabemos que a Jesucristo nadie lo puede engañar. Dice que Jesús conocía todo pensamiento, toda intención que había en su corazón, y Jesucristo los desenmascaró. Jesucristo no lo engañaron, Jesucristo les dijo, no, ustedes me siguen por la comida, ustedes me siguen porque quieren volver a alimentarse gratis, pero Jesucristo les dice aún, no, no trabajen, no se esfuercen tanto por agarrar esa comida material, ¿verdad? Sino les dice, esfuércense, trabajen, hagan un esfuerzo para obtener ese alimento que puede satisfacerles el alma. Jesucristo les dice, pongan todo su empeño en buscar el alimento espiritual que les va a ofrecer una satisfacción verdadera para su alma. Dice, búsquenlo con la ayuda del Señor. Y lo que Jesús nos enseñó en ese mensaje es que verdaderamente hay un hambre más difícil de saciar y esta es por la que el hombre debe preocuparse, ¿verdad? El dar vida y satisfacción eterna es la razón principal por la que Jesús vino a este mundo. El Padre lo selló como una ofrenda sacrificial para ser el pan de vida para todos los hombres. Desafortunadamente hoy en día hay mucha gente que solamente se apoya o se basa en lo material, en las necesidades que ellos tienen y, y no pueden ver más allá de lo que Dios tiene para ellos. Es verdad, van a la iglesia y están allí, buscan a Dios, pero solamente para que el Señor les supla sus necesidades físicas o materiales que tienen aquí, pero Dios nos está haciendo un llamado, así como les hacía este llamado a los judíos, hoy en día también a nosotros nos dice que tenemos que salir del materialismo.
porque sabemos que Dios sabe la necesidad que tenemos, pero hay un orden que Él ha establecido. Y como lo dice en Mateo 6:33, buscad primeramente, dice, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hay un orden establecido por Dios. Nuestra prioridad tiene que ser primero Él, ¿verdad? Que nuestra prioridad sea centrada en Él y buscar primeramente ser llenos de su presencia, buscar ese alimento para nuestro espíritu. Él se encargará de todo lo demás que nosotros necesitamos. Lo hemos experimentado, hemos visto cuántas veces Dios nos ha proveído, Dios no nos ha dejado. Amén. Inciso B. La obra de Dios consiste en creer en Jesucristo. Como siempre, sucede cuando se predica el Evangelio, ¿verdad? El pensamiento de los que lo escuchaban ahí en Capernaum estaba divorciado de lo que Jesús quería comunicarles. ¿Por qué? Porque ellos no entendían lo que Él les decía, no entendían lo que Jesucristo les estaba diciendo, que eso iba mucho más allá de lo material. Ellos pensaban que tenían que hacer algo para poder agradar a Dios, que tenían que hacer alguna obra, pero cuando le preguntaron a Jesús que qué debían hacer para poner en práctica las obras de Dios, Él les dijo que lo único que podían hacer para agradar a Dios es que creer en Él, en tener fe en Él, abrir su corazón, poder recibir la palabra de vida. Esa es la obra que Dios quiere que ustedes hagan, dijo Jesucristo, que crean en mí. Porque hoy en día el hombre piensa que tiene que hacer algo para poder recibir la gracia de Dios, pero nosotros sabemos que es un regalo que Dios nos ha dado, es un don que no merecemos, pero solamente podemos recibirlo por fe. Solamente hay que aceptarlo. Sin embargo, hoy en día muchos rechazan esto. ¿Por qué? Porque no tienen fe y no creen que este ofrecimiento les sirva de algo. Y lo que el Señor realmente quiere es que nosotros le demos un lugar en nuestro ser, para que nosotros podamos recibir esa gracia que Él tiene para nosotros. Amén. La incredulidad de los judíos fue manifiesta cuando le pidieron a Jesús que hiciera alguna señal, ¿verdad? Para que pudieran creer que Él era verdaderamente el que ellos estaban esperando. Porque ellos querían asegurarse de que Él era quien decía ser y que realmente venía de Dios. Y podía tener la capacidad para darles todo lo que Él les ofrecía. No solamente le pidieron una señal, sino que ellos le dijeron qué era lo que querían que Jesús hiciera. Si ya bien habían estado allí presentes, ¿verdad? Habían experimentado, habían presenciado este milagro que Jesús había hecho al haber multiplicado el pan, los peces, habían estado presentes en ese lugar. Pero ellos lo tomaban muy en poco, ellos pensaban que solamente era pan terrenal. Los judíos tenían una incredulidad tan grande, ellos no valoraron este acto que Jesús hizo. Ellos durante años ellos habían creído y habían esperado que cuando el Mesías viniera, les iba a dar maná, el maná como Moisés les dio, ¿verdad? Como el que habían comido en el desierto. Eso fue lo que ellos le estaban pidiendo a Jesús, que les diera maná, como sus padres habían alimentado en el desierto. Ellos lo que le estaban pidiendo a Jesús era que les llenara el estómago, pero no con el pan terrenal, sino con el maná, como el que Moisés les había dado. Pero
vemos aquí que Jesús les aclara que Moisés no fue el que les dio ese pan, sino que había sido Dios el que les había dado ese maná y que el maná simplemente simbolizaba el verdadero pan del cielo. Y el verdadero pan solo el Padre lo puede dar. Amén. Ellos no podían entender lo que Jesús les decía. Yo soy el verdadero pan. Yo soy el verdadero pan que Dios me ha enviado para ustedes, que les va a saciar su espíritu, su alma y que no van a volver a tener hambre ni sed. Pero ellos estaban tan cerrados que ellos querían, no aceptaban la señal, no aceptaban lo que Dios estaba haciendo a través de Jesús, sino que ellos querían que hicieran la señal que ellos le estaban pidiendo. Ellos querían recibir ese maná, verlo ahí como Moisés y toda la gente que estaba en el desierto habían sido alimentados. Vamos a entrar al punto número 2. Dice, la metáfora del pan ilustra la vida de Cristo en el creyente. La voluntad de Dios es que Cristo nos dé vida. Y vamos a leer en el capítulo 6, el 35 al 40. Dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. 36. Mas os he dicho que, aunque me habéis visto, no creéis. 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, yo no le echo fuera. 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo el que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo la resucitaré en el día postrero. Jesús les declaró a ellos de que Él era el verdadero pan del cielo, que había descendido, ¿verdad?, para dar vida espiritual a todos los que creen, y por lo tanto para poder preservarlos de la muerte eterna. Cuando Jesús se identificó como el yo soy es una expresión muy frecuente en el Evangelio de Juan. Y sobre estas palabras, en este caso, nos dice que el que a Él viene, el que recibe sus enseñanzas, el que acepta ese sacrificio que Él hizo, ¿verdad?, en la cruz, va a quedar satisfecho. Los verbos venir y creer están en tiempo presente, y esto describen que sea de una manera continua, de una manera persistente. Si nosotros venimos y creemos en Jesús, vamos a poder ser beneficiados, vamos a poder ser beneficiados y llenos de esta promesa, ¿verdad? Vamos a poder tener vida eterna. Pero si nosotros no venimos y no creemos, no vamos a poder disfrutar o no vamos a poder beneficiados de ese sacrificio y vamos a poder tener sed y hambre espiritual. Su encarnación y nacimiento en este mundo era la señal de que Jesucristo había venido de Dios y que Él era el Mesías, porque vino del cielo en obediencia al Padre para impartir vida. Y esta vida, hermanos, solamente las van a poder recibir, dice, que todo aquel que crea en Él, todo aquel que crea en Él, y todo aquel que acepte ese llamado del Padre, son los que van a poder recibir esa vida. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios no rechaza a nadie que viene a Él con una necesidad grande de Él. Dice que los únicos que no van a poder disfrutar de esa vida y de todas las bendiciones que Dios tiene para ellos
son los que voluntariamente rechazan ese llamado, los que deciden separarse del rebaño de Dios, pero todos los que decidan permanecer en el rebaño de Dios, Dios no los va a dejar, Dios los va a guardar, Dios los va van a poder ser beneficiados por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Amén. Y Dios no va a permitir que sus ovejas se pierdan, las que permanecen en Él, las que, las que deciden aceptar este llamado de Dios, Dios va a guardar de ellas, Dios va a cuidar de ellas y no va a permitir que se pierdan. Amén. B dice, la voluntad de Dios es que Cristo nos resucite. Aunque los judíos le habían pedido el pan de Dios, ahora dice, estaban reprochándole al Señor porque sobre la forma en que Él decía haber venido. ¿Por qué? Porque ellos solamente estaban mirando la apariencia de Jesús. Ellos veían y decían, ¿no es este el hijo de José, el carpintero? Nosotros lo vimos crecer, nosotros lo vimos crecer ahí, conocemos a su madre, a su padre. Y cómo dice que nos puede dar el pan de vida. O sea, ellos no aceptaban la manera como Jesucristo había venido, porque ellos esperaban a alguien más superior. Pero esas eran las señales, la encarnación y el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Eran las señales de que Él era el verdadero Mesías y que venía de Dios. Pero ellos no lo aceptaban porque era tanta su incredulidad y estaban tan cegados que ellos no podían aceptar, porque lo estaban juzgando por su apariencia humilde, por la manera como Él había sido criado, ¿verdad? En ese lugar, en Nazaret. Entonces, una de las mentiras más grandes del hombre al no comprender plenamente una enseñanza es atacar a la persona que la expuso. Ellos rechazaron a Jesús porque lo juzgaron por su origen temporal, porque por la sencillez, por la apariencia. Ellos no lo aceptaban como su Mesías, no lo aceptaban, no podían aceptar lo que Jesucristo les estaba enseñando. ¿Por qué? Porque no creían. Y vemos que el mensaje más grande de Dios vino a través de este carpintero de Galilea. Y por eso es que los judíos lo menospreciaban. Sin embargo, el Señor no le extrañó todo esto. No le extrañó la respuesta de estos judíos que estaban actuando con tanta incredulidad, sino que lo que les dijo fue muy significativo. Él les dijo que nadie viene a Él si Dios no lo envía. ¿Por qué? Porque dice que el Padre trae al hombre mostrándole su necesidad de salvación. Dios, hermanos, es quien provoca ese hambre espiritual en la persona. Es el quien pone el hambre también en la persona. Así como en la vida física, ¿verdad? De nada sirve que tengamos una mesa llena de muchos alimentos ricos, de muchos alimentos caros o muchas cosas que no podemos comer, pero que están ahí en esa mesa, que sea una mesa llena de tantos alimentos si nuestro estómago no tiene hambre, no, es de la misma manera. Es de la misma manera, si nosotros no tenemos el apetito espiritualmente, no tenemos el deseo de recibir la palabra de Dios en nuestro corazón y vamos a morir. Por eso, hermanos, se dice que Dios da el pan, pero también Dios da el hambre. Por eso tenemos que pedirle a Dios que nos dé hambre de Él, porque solo su palabra es el alimento que nuestro espíritu necesita, así como nuestro estómago, ¿verdad? En lo físico, nosotros necesitamos el agua, necesitamos el alimento para poder sobrevivir. De igual manera, nosotros necesitamos el pan, necesitamos la palabra de Dios para poder
para poder vivir, porque nuestro espíritu también necesita alimento. El único que no es atraído a Jesucristo es aquel que no puede ver ni escuchar la voz de Jesús. Pero si nosotros cedemos a la atracción de Dios, vamos a poder ver el nombre de Cristo en los escritos de los profetas y vamos a poder ser enseñados directamente por Dios. Amén. Al número 3 dice, asimilar el pan de vida es recibir a Cristo en un acto de fe. Fe en la obra redentora de Cristo en la cruz. Vamos a leer el 48 al 51. Dijo Jesucristo, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma no muera. Dijo, yo soy el pan vivo que desciendo del cielo, y si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Jesucristo le seguía diciendo, yo soy ese pan de vida. Yo soy ese pan de vida y sus padres, dice, comieron el maná en el desierto, pero ellos murieron. Pero si ustedes comen de este pan, dice, que descendió del cielo, dice, ustedes no volverán a tener hambre ni sed. Vivirán para siempre, dice, yo les daré mi carne. Dice, todo aquel que comiera de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo les daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Imagínense, ellos no podían entender por qué Jesucristo hablaba de esa manera, pero Él les decía que el pan que sus antepasados habían comido en el desierto no les ofrecía ninguna seguridad de vida para su alma, pero este pan que les estaba ofreciendo, que era su cuerpo, su carne, su sangre, que era un alimento que iba a ser recibido, que iba a ser para nutrir su espíritu también, y podían tener vida eterna. El maná como un alimento físico solamente nutría el cuerpo, pero ¿qué pasaba? Su alma estaba desprotegida. No tenían salvación, no tenían ninguna relación con la vida eterna. El maná como símbolo del antiguo pacto no ofrecía satisfacción a la necesidad real del ser humano. Pero en el nuevo pacto, por la voluntad del Padre, el pan que Dios envía del cielo, ese sí puede garantizar vida eterna en el creyente. ¿Para qué? Para que no muera eternamente. Por eso, hermanos, nosotros vemos que Jesús es el alimento espiritual y en Él está la vida. Amén. Y esto infunde vida a quien come de este pan. Y la vida espiritual que produce el acto de asimilar a Jesús en el corazón es eterna. Es una vida plena de relación con Dios y satisfacción en el espíritu. Y vemos, hermanos, que este pan que descendió del cielo, que es Jesucristo, está al alcance de todos. De todo ser humano está al alcance. Y Jesús les dijo a los judíos que cuál era este pan, que era su carne, su vida, el cual Él daría por toda la humanidad. Perdón, hermanos. Jesucristo es el Cordero que fue sacrificado en la cruz. Por ese sacrificio, quienes creen en Él van a poder tener vida eterna. B dice, en la obra de Jesús en la resurrección. Fe en la obra de Jesús
en la resurrección. Y ya son los últimos capítulos, dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tenéis vida en vosotros. 54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera comida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. En esta parte del discurso del Señor se hace uso de la figura conocida como sinecdoque, la cual consiste en tomar la parte por el todo y el todo por la parte. Cuando Jesús habló de comer su carne, él estaba hablando en sentido figurado y en sentido real. En lenguaje figurado porque ningún ser humano comió o comerá literalmente su cuerpo. Es real, ¿por qué? Porque a través del sacrificio que Él hizo, nuestra vida fue nutrida espiritualmente. Los judíos no entendían verdaderamente todas estas verdades. Por eso se quedaron discutiendo sobre si realmente Jesús les iba a dar a comer su cuerpo. Jesús aún les hace más difícil la interpretación de sus palabras. Cuando los judíos aún no habían salido de la primera discusión, les dijo que si realmente querían ellos tener vida, ellos tenían que comer su carne y beber su sangre. Y Jesús estaba hablando de su sacrificio personal. Él les estaba declarando que quienes no lo acepten clavado en la cruz, quienes no lo acepten clavado en su cruz y no limpien sus pecados en esa sangre que fue derramada, no tendrán vida eterna. Hablando espiritualmente, la sangre y el cuerpo de Jesús constituyen ese alimento espiritual que verdaderamente nutre y sostiene el alma del que cree. Así como la vida de Jesús es su relación con el Padre, así la vida de nosotros como cristianos. O sea, tenemos que tener esa relación con Jesús. Cuando nosotros aceptamos, ¿verdad?, en esa nueva vida que Él nos ofrece, va a haber una relación recíproca. ¿Por qué? Porque estamos aceptando ese sacrificio que Él hizo en la cruz y ahora nosotros lo hemos aceptado en nuestra vida, en nuestro corazón. Ahora nuestra vida tiene que ser guiada por Él. Ahora nosotros no tenemos que enfocarnos en las cosas que nosotros queremos, en nuestros deseos, sino que tenemos que ser guiados por Él. Tenemos que alimentarnos con ese pan que es Él. Cuando Cristo vive en el creyente y éste vive en Cristo por la fe. La vida que Jesús ofrece a quienes quieren alimentarse de Él es algo que Él ya está impartiendo. El maná vemos que no pudo dar vida eterna. ¿Por qué? Porque solamente estaba destinado a ser un alimento para el cuerpo. Pero Cristo sí puede dar vida eterna. Por eso Dios Padre lo envió. Vamos a leer que no fue casualidad que Jesús
realizara este milagro de poder alimentar a la gente. No fue casualidad, ¿verdad? Que siempre Dios tiene un plan redentor y, y cada paso está en el lugar correcto de acuerdo al propósito que tiene Dios. Esta historia que vimos en este día, podemos ver una vez más cómo Dios siempre tiene un propósito para todo, ¿verdad? No fue una casualidad que este jovencito llevara estos alimentos y que Jesús realizara este milagro de alimentar a toda esta multitud con esa pequeña ración de comida que llevaba este jovencito, sino que Jesús tomó este milagro de alimentar a esta multitud para poderles enseñar a esta gente, poderles revelar de que así como ellos podían ser llenos en su estómago, en lo físico, Él también quería saciar su espíritu y que Él era el verdadero pan que ellos necesitaban. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comemos el otro pan, el pan terrenal, volvemos a tener hambre. Cuando nosotros siempre estamos buscando cómo satisfacer, ¿verdad? Ese hambre que hay en nuestro ser, pero pensamos que poniéndolo en las cosas materiales, teniendo un carro, cosas materiales, vamos a poder tener esa satisfacción. Y no, la única satisfacción verdaderamente viene cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, cuando nosotros aceptamos esa gracia que Él ya dio, que ya nos dio, que solamente tenemos que aceptarlo, recibirlo. Entonces, vemos cómo Él partió de algo tan común como el hambre física y el pan que calma esta necesidad para enseñar que su plan redentor es dar vida eterna. Él enseñó que hay hambre material, pero también hay hambre espiritual, pero dice, yo soy ese pan. Quien come de mí nunca más tendrá hambre y no tendrá sed jamás. ¿Por qué? Porque Él trae satisfacción al espíritu. Él es el verdadero pan. Y Él quiere darnos ese pan. Así que si hoy en este día hay alguna persona que nos está escuchando, que no ha podido tener esa satisfacción en su espíritu, en su ser, que no ha podido ser alimentado de este pan, hoy Dios te dice, mi hijo es ese pan, y yo quiero que tú recibas ese pan. Gloria a Dios. Dice, la diferencia consiste en que come el pan terrenal volverá a tener hambre, pero quien coma del pan espiritual va a tener satisfacción eterna. Este pan vino del cielo y es Jesucristo mismo. Solamente cuando nosotros aceptemos lo que Jesús hizo, ese sacrificio que Él hizo por nosotros, y nosotros nos purificamos nuestras vidas en esa sangre que Él derramó, vamos a poder tener seguridad de que no vamos a ser más condenados, sino que hemos pasado de muerte a vida, perdón. El lugar en el que recibimos el pan de vida es en la cruz del Calvario. ¿Puede dar Dios vida eterna? Es tiempo de que nosotros digamos, Señor, sí, danos siempre este pan. Pero no como los judíos le dijeron, ¿verdad? Sino que nosotros verdaderamente le digamos con un corazón necesitado, un corazón que verdaderamente quiere ese pan, decirle, Señor, danos ese pan. Siempre con un corazón lleno de fe y de obediencia, decirle, Señor, nosotros necesitamos ese pan. Para el siguiente estudio, hermanos, vamos a ver otro del propósito de los milagros y vamos a ver la resurrección de Lázaro, uno de los milagros más impactantes y conmovedores de la Biblia. Y para esto, hermanos, leamos en Juan, capítulo 11, del 32 al 34. Que Dios les bendiga, hermanos.